anterior, pero aquí estamos. Menos mal que ya es el último round, dijeron los patojos. Y voy a tomar la foto de rigor para la asistencia. Vamos a ver. No. Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir viendo lo de ayer, solo que con una presentación diferente, aprovechando que estamos trabajando virtualmente, ¿verdad? Creo que ustedes son la generación que trabajó virtualmente todos estos 4 años, ¿verdad? Y que en el último año les tocó clase presencial. Así es de que ya estaban acostumbrados, pero ni modo. Bueno, vamos a poner la presentación. Esta es otra, con otro diseño, pero es más completa. Yo creo que no le di a dejar de presentar. Vamos a ver. Otra vez. Cae mal esos que están transcribiendo la clase, que se roban los contenidos de uno. Ese táctico lo hace con todos. Eso no debería ser. A mí no me ha pedido autorización para que pueda grabar mi clase. Bien, jóvenes, entonces, ni modo, vamos a ver esta presentación. Pero no sé por qué no sale. Bien sale, licenciado. ¿Ustedes la están viendo? Es que a mí no me sale. Ministros de Relaciones Exteriores, dice. ¿Cómo? Dice ministros de Relaciones Exteriores. Bueno, se conoce sí. Entonces, si la miran, es que soy yo la que no la ve en grande y necesito verla en grande. Aquí está. Sí la vemos, licenciado. Muy bien. Bueno. Entonces, es más o menos el mismo contenido del anterior. Podríamos verla, ¿verdad? Lo que pasa es que esta es más completa. Pues esta es la definición de comunidad internacional, ¿verdad? Como nos habíamos quedado ayer. Sí está costando un poquito que la computadora me trabaje bien, pero ni modo. Por de pronto no la puedo cambiar hasta, a ver si la cambio después, en unos días. Pero mientras tanto tengo que trabajar con ella. Que sale con un marco amarillo. No sé por qué, eso es nuevo. Bueno, entonces ahí tienen ustedes las disposiciones legales que rigen las relaciones internacionales, ¿verdad? Esta presentación es un poco más ordenada y más clara, ¿verdad? Está la Constitución Política, la ley del organismo ejecutivo. ¿Por qué está el organismo ejecutivo ahí? Pues porque en esa ley es donde se quitan y se ponen ministerios, se crean y se eliminan ministerios. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores está ahí precisamente. Y los reglamentos, que es el Acuerdo Gubernativo 415-2003, es su ley orgánica, ¿verdad?
Tenemos la Convención de Viena también sobre relaciones diplomáticas y la de... Son dos convenciones, pero aquí por ahorrar texto se escribió como que fuera una. Y la otra de relaciones consulares, ¿verdad? Está la Convención de Viena también sobre el derecho de los tratados. Creo que eso ya lo habíamos visto ayer. Está otra vez la comunidad internacional, una definición, ¿verdad?, que se compone de entidades colectivas llamadas estados, comunidades de acción y de voluntad. Y el estado, pues, que es una ficción jurídica, ¿verdad? Cuando vieron ustedes las teorías de la persona y de la personalidad, ustedes ya saben a qué se refiere una ficción jurídica, ¿verdad? Que cuando Juan Jacobo Rousseau, Hugo Grocio, John Locke, Thomas Hobbes y todos ellos que crearon la figura del Estado como lo conocemos ahora, ¿verdad? El Estado moderno. Que digamos, el pueblo no tenía el poder en ese entonces y los pueblos no tenían soberanía, sino que estaban gobernados bajo regímenes feudales, ¿verdad? Y entonces, luego las nuevas corrientes filosóficas y los movimientos independentistas, como por ejemplo la Guerra de Secesión en Estados Unidos, la Revolución Francesa también hizo grandes aportes para la organización de los estados y poder entrar a la modernidad ya. Porque en la Edad Media no existían los estados como los conocemos. Eso fue creación de la modernidad, fundamentalmente. Y entonces, dentro de eso, pues sabemos de que el Estado, cuando se crea por esos grandes juristas como una figura jurídica, pues lo que se busca es de que se civilice las sociedades, ¿verdad? Entonces, cada persona o toda la sociedad está consciente de que debe dejar las armas y de ejercer guerras y hacerle la guerra a otro, o tener ejércitos en sus propios reinos y ceder a un gran reino, a un gran estado, todo el poder, ¿verdad? Todos los derechos civiles para que estos puedan defender al ciudadano. Y por el principio de igualdad, la defensa se le da al que está alto o tiene cierta cuota de poder y también al ciudadano que está mucho más bajo, ¿verdad? Entonces, eso ayudó mucho a las poblaciones numerosas, a todas las poblaciones, ¿verdad? Entonces se establece el Estado. Y el Estado, pues, como es una ficción jurídica, es decir, no es una persona, no es una persona natural, pues entonces se actúa por medio de sus personeros llamados órganos, ¿verdad? Léase 3 poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, legislativo, judicial. Léase también ministerios, secretarios, direcciones, todo lo que constituye la parte de la administración de un Estado. Y entonces se dice que la estructura de la comunidad internacional es vertical porque la cooperación es entre los estados, por la existencia de las organizaciones internacionales creadas por los estados, ya sea individual o colectivamente, con base en los principios de cooperación pacífica y de acuerdo a la costumbre y los tratados internacionales. También el derecho internacional, pues, constituye una denominación estrictamente técnica que designa al sistema jurídico cuya función primordial es regular las relaciones entre los estados, entre las organizaciones internacionales y también entre los individuos tales como las relaciones diplomáticas y consulares, que se hacen directamente, ¿verdad?, por medio de los enviados de un país hacia otro país receptor, con base en los derechos humanos ya incorporados en las constituciones de cada país, pero que sigue siendo el derecho internacional esencialmente para
los estados. Entonces, aquí están las relaciones internacionales también. Su significado pues es menos técnico y se le emplea con referencia a algo más amplio, que es el intercambio oficial. Se refiere también a las oficinas extranjeras que cada país tenga para ese efecto, o ministerios, departamentos, secretarías, en fin, según sea el país de que se trate. Por ejemplo, creo que en México son secretarías. En lugar de decir ministerios, son secretarías. Y yo creo que es más correcto decir secretarías que ministerios, pues. O departamentos de asuntos o de relaciones exteriores. No todos los países tienen la misma estructura, ¿verdad? Pero al final el derecho internacional siempre va a ser derecho que se aplica entre estados, ¿verdad? Así tenemos también aquí las normas que rigen el derecho internacional, como la costumbre, que es la fuente principal del derecho internacional, como lo es el derecho consuetudinario, costumbre, ya lo conocen ustedes. En segundo lugar, las normas convencionales. Normas convencionales quieren decir los convenios, ¿verdad? A eso se refiere, a los convenios. Porque fundamentalmente el derecho internacional se nutre de convenios. Cierto que se habla de normas de derecho internacional, pero esas normas de derecho internacional no son más que los convenios, son las convenciones, los acuerdos internacionales. Se habla de normas convencionales. Y también las resoluciones de los organismos internacionales, porque forman jurisprudencia. Y esa jurisprudencia pues también hay que acatarla, ¿verdad? Atender. Entonces tenemos también lo que son los conceptos de soberanía. Ustedes pueden leerlo ahí. Ese término surgió en la Edad Media feudal, ¿verdad? Que era un poder supremo dentro del Estado. Y es un concepto jurídico que corresponde al jus imperium, ya lo habíamos dicho ayer, del derecho romano, el jus cogens, y comprende el poder supremo para legislar y hacer cumplir las leyes. Y como todos los países son soberanos, pues se da en el mundo una interdependencia de soberanías, ¿verdad? Entre los estados, porque todos son iguales e igualmente estados. Y ese principio de igualdad está contenido en el artículo 2, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y la soberanía qué es? Pues la soberanía es independencia frente a otros estados. Y la independencia de unos estados presupone la de los demás, ¿verdad? Ahí no hay donde perderse. Aquí también, pues, hay otros conceptos de soberanía y se le toma como sinónimo de autonomía o independencia política, ¿verdad? Por supuesto que estos países, nuestros países que todavía no alcanzan mucho desarrollo porque no los dejan ni los de afuera ni los dejan los de adentro. Entonces siempre van a ser dependientes, nada de que en vías de desarrollo. Y entonces van a ser países, sí tienen desarrollo, pero siempre van a ser dependientes. Entonces, porque la independencia de jóvenes, ¿por dónde empieza? Digan ustedes. Cuando alguien quiere irse de la casa de sus papás, ¿qué tiene que hacer? Tener autonomía económica. Exactamente. La autonomía empieza por la parte económica, ¿verdad? Ser autofinanciable, ser autosuficiente, mejor dicho. Tener uno sus ingresos por su trabajo, o por su empresa, o por lo que sea. Y eso le permite libertad, ¿verdad? Libertad para irse de su casa, para fundar su propia casa o su propia familia.
Pero en el caso de los países nuestros no nos dejan, pues, ni los de afuera, como les digo, ni los de adentro, ¿verdad? Porque luego que, por ejemplo, en Guatemala había señales de querer cierta autonomía y de autogobernarse, en 1944 pues los acusaron de comunistas, ¿verdad? Tanto los de afuera como los de adentro. Los retrógrados de adentro y los países dominantes, ¿verdad? Entonces, así no se pudo. Y pues estos sinónimos siguen siendo los componentes esenciales de un Estado, matizados por la interdependencia mundial, ¿verdad? Por supuesto que se han flexibilizado los conceptos tradicionales y ahora se habla de soberanía compartida o interdependencia, aunado a los modernos conceptos de cooperación internacional, dentro de todos los esquemas de integración regional, ¿verdad? Y subregional. Por ejemplo, con la OEA a nivel regional o la ODECA, o sea, el SICA, ¿verdad? Que es el Sistema de Integración Centroamericano también. Y así se van creando muchas instituciones, ¿verdad? El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados plantea estos conceptos de soberanía. Y aquí hay una pequeña gráfica que ustedes pueden ver, solo para ilustrar los conceptos, ¿verdad? Hay soberanía interna, puede ser soberanía hacia adentro, ¿verdad? Que la libre autodeterminación de los pueblos, digamos. O sea, de acuerdo a la formalidad, todo es posible, ¿verdad? En la realidad es el problema. Y puede ser externa también, ¿verdad? Que consiste en la igualdad de cada estado ante los demás estados, ¿verdad? Entonces tenemos que el Estado es la sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad en el exterior. Esa es una bonita definición, ¿verdad? También dice el Estado es la figura máxima en el derecho internacional, legalmente constituido, que tiene su carta fundamental, ya sea su carta fundamental, su carta de constitución, su carta magna o constitución política, como llamamos a la nuestra, ¿verdad? Tiene varios nombres. Y los fundamentos, aquí en resumen de lo que les dije ayer de fundamentos constitucionales de la política exterior en Guatemala, están ahí, ¿verdad? Ay, sí, están ahí. En la protección de la persona, en realización del bien común, en la garantía de los derechos individuales, son artículos de la Constitución. El 1, el 2, el 46, el 140, 141, 171 y 183, ¿verdad? Los dos últimos, pues que ya son uno del organismo legislativo y otro del presidente de la República. Y la Constitución política, pues señala qué órganos, la de Guatemala, ¿verdad? Señala qué órganos pueden expresar y presentar a la comunidad internacional el sentir y pensar oficial del Estado. ¿Quién lo puede comprometer? ¿Y cuál es el ámbito y extensión de las facultades de sus órganos? Fundamentalmente son esos 3 artículos que vimos ayer, jóvenes. ¿Se recuerdan? En las otras filminas vemos el artículo 149, que es el que nos instala dentro del Concierto de Naciones, ¿verdad? Dice, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, el respeto y defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de los procesos democráticos. Eso quiere decir que hayan siempre elecciones, ¿verdad? El principio de alternabilidad, que no haya fraude. Y instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Se basa mucho, pues, en los derechos humanos. Y afortunadamente que es así, porque si no,
Si no tenemos paz, mucha paz ahorita, menos la tendríamos si no se trabajara con base en los derechos humanos. Son tan importantes. Los derechos humanos son lo que le pone límite a todas las arbitrariedades de los estados y de algunos personajes también, que se creen reyes o monarcas cuando están en un puesto, ¿no? Para eso es el amparo. Para eso son los derechos humanos. Para que aquellos que quieren excederse en el poder no lo puedan hacer. Porque el poder enloquece, ¿va? Y si no, miren ustedes en Guatemala. Vuelve locas a las personas. El 50 que se refiere a la instalación del país en la comunidad centroamericana, ¿verdad? Y el 151, que se refiere a que el Estado de Guatemala mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, ¿verdad? Como por ejemplo Colombia, y les dije Ecuador, todos esos países, ¿verdad? O sea, en la primera habla de las relaciones internacionales y de la comunidad internacional. En la segunda habla de las relaciones con los estados centroamericanos. Y en el tercero habla con estados afín. Luego, de nuevo, apréndanse esto, política exterior, ¿qué es? Eso sí hay que saberlo. Es el conjunto de decisiones tomadas por un gobierno en relación con la posición del Estado frente a otros estados y su actitud dentro de las organizaciones y conferencias internacionales. En política exterior, Guatemala, por ejemplo, su constitución estaba, la constitución de 1985, pues, y modificada en 1996, creo que fue modificada. Entonces fue por los acuerdos de paz, ¿verdad?, que se firmaron. Por eso se hicieron varias modificaciones de la Constitución. Entonces está nutrida de lo que se dispuso en aquella época después del conflicto armado interno, ¿verdad? La política exterior de Guatemala de 1996 al 2007. Ahí se nutre del contenido de los acuerdos de paz. Con respecto a los derechos humanos, la interculturalidad, el fortalecimiento de la sociedad civil, a la participación y el desarrollo sustentable. Porque aquí el desarrollo sustentable ya implica otro bien que tenemos que cuidar los guatemaltecos, y es el medio ambiente, ¿verdad? Y no destruirlo como lo están haciendo los de la palma africana, ¿verdad? Botan los árboles, venden la madera y se ponen a plantar palma africana que destruye los bosques, ¿verdad? Pero así es Guatemala, contamina los ríos. Y se logró pues colocar ese rubro de protección en cuanto al medio ambiente, pero igual no se respeta. De nuevo, la Convención de Montevideo, que ya la habíamos visto, en 1933, en donde establece derechos y deberes de los estados, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes que un estado como persona de derecho internacional debe poseer población permanente, un territorio definido, un gobierno, es decir, no hay que decir solo población, debe ser población permanente, un territorio definido, no solo un territorio así en blanco, ¿eh? Un gobierno y capacidad para establecer relaciones con otros estados. El Estado es soberano y una autoridad política central. El gobierno representa a dicho Estado tanto interna como exteriormente. Y existen estados pues con sistemas administrativos diferentes. De eso también platicamos ayer, como los sistemas federados y confederados, así como los sistemas unitarios. En el caso de Guatemala pues tenemos un estado unitario. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene solo un organismo, tiene un
un organismo de cada uno, digamos, un organismo ejecutivo, un organismo legislativo y un organismo judicial. No tenemos varios, porque nosotros no tenemos otros estados, sino que lo que tenemos, nuestra división administrativa está en departamentos y en municipios, ¿verdad? Y los cantones, que son la unidad político-administrativa más pequeña del país, ¿verdad? Lo más grande es la república, luego los departamentos. Y después de los departamentos, en donde fungen gobernadores, tenemos los municipios, que han crecido mucho. Ahora ya no son 340. Me parece que son 343, algo así. Porque crean los municipios para obtener, poder gozar algunas poblaciones digamos, del aporte constitucional que les da el Estado, ¿verdad? Que se los da cada año a las municipalidades. Entonces, tenemos que el Estado es soberano y una autoridad política central, el gobierno, representa a dicho Estado interna y exteriormente. Y existen estados con sistemas administrativos, por supuesto, como los diferentes, como los federados, confederados y unitarios, ya lo habíamos dicho. Entonces, hay formas constitucionales y político-administrativas diferentes, ¿verdad? La Confederación de Estados, pues es la integración de varios estados soberanos investidos de ciertos poderes y representan la unión hacia el exterior. Y ese es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea. Distinto es el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Que es un estado federal, en que la autoridad recae en el poder federal, que es la autoridad que puede establecer relaciones con otros estados. Estados Unidos, Suiza, Alemania, ¿verdad? También está Brasil, también México. No sé si la Argentina también es federal o tiene, ahora que se menciona tanto a Milei y la Argentina, ¿verdad? Y cuando el poder y la autoridad son únicos y centralizados, como Guatemala, la figura del jefe de Estado representa al Estado, especialmente en los regímenes presidencialistas como el nuestro, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes nuevamente la clasificación de los órganos del Estado en el derecho internacional, que son los órganos centrales y los órganos descentralizados. Los órganos centrales, que son los jefes de Estado, en nuestro caso es el presidente de la República y ministros de Relaciones Exteriores. Y los órganos descentralizados, pues son agentes diplomáticos y embajadores y agentes consulares. Y órganos que comprometen al país en el exterior, bueno, si el régimen es presidencial, pues es el jefe de Estado, ¿verdad? Que combina funciones representativas y gubernamentales. Y llega a ese puesto por elección, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Guatemala y todo Centroamérica, ¿verdad? En los regímenes parlamentarios, el jefe de Estado tiene la representatividad y el jefe de gobierno la administración pública, y es electo por el Parlamento. Este jefe de gobierno, digamos que dividen al Estado del gobierno, y este jefe de gobierno tiene a su cargo toda la administración pública, ¿verdad? Es electo por el Parlamento, o también por herencia en el caso de los reyes, ¿verdad? Como Japón, como Inglaterra, por ejemplo. Pero en Inglaterra lo que pasa es de que está la monarquía, pero también hay un primer ministro, y ese primer ministro lo nombra el Parlamento. En cambio, el rey o la reina es por herencia, que ellos reinan en esos países, ¿verdad? Y seguimos con los sistemas. Existen sistemas semiparlamentarios, en donde hay un jefe de gobierno, que es el primer ministro, y depende del Parlamento. Y el jefe de Estado, que es electo popularmente, como en Francia, ¿verdad? Entonces tenemos al presidente y a un jefe de gobierno.
A los absolutistas, que es el jefe de Estado alcanza el trono por lazos de consanguinidad. Por ejemplo, en países como Arabia Saudita, esas sociedades que son tan cerradas, ¿verdad?, en que la mujer no tiene ninguna oportunidad realmente. Y en los países autoritarios, en los estados autoritarios, pues el jefe de Estado, que es un dictador. Por ejemplo, en Ruanda había un dictador hace tiempo que se mantuvo en el poder como unos 40 años y él era el que representaba todo en Ruanda y habían unas masacres terribles. Él murió, lo mataron y dejó de ser dictador, pero llegaron otros peores, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de Haití, ¿verdad?, que realmente no hay posibilidades de desarrollo para la población. Y quienes más sufren son las mujeres y los niños, ¿verdad?, que son los más débiles. Están los jefes de Estado, ¿verdad?, que tienen autoridad para representar al Estado y determinar la política exterior de su país. No tiene que presentar prueba de su autoridad ante la comunidad internacional y ocupa un escaño en la Asamblea de las Naciones Unidas. Nombra a los agentes diplomáticos y consulares y representantes ante organismos internacionales. Negocia y suscribe tratados en nombre del Estado y nombra a sus representantes a eventos y convenciones de derecho internacional. Sí, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad?, el presidente y otros países. Ahora vamos a entrar a otra parte del programa, que son las inmunidades y privilegios de los jefes de Estado. Jóvenes, todo esto lo tienen que leer a partir de la página 228 del libro del doctor Carlos Larios. Ese es su material de lectura, porque de ahí es que están hechas estas filminas y las otras también. Pónganle atención a eso si todavía están recibiendo la clase, porque si no, pues que les cuenten. Sí, todos esos que se dedican a grabarle a uno las clases sin pedir autorización, las transcriben y luego no las comparten, dice ahí. Linda, Entonces, una pregunta. ¿sí? En el caso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, o sea, ellos están constituidos como repúblicas, ellos son repúblicas, y aparte de la situación de corrupción que se vive adentro, ¿verdad? Y que se habla tanto de la dictadura, pero, o sea, el espíritu de la república se ha perdido, mas no dejan de ser de república, ¿verdad? Exacto, porque uno es el derecho formal, ¿verdad?, lo que está escrito, y otra cosa es la realidad. Porque de verdad que ahí pues hay un dictador, ¿verdad? Realmente es presidente, pero es un dictador porque ya lleva varios periodos, pues, y qué casualidad que gana todas las elecciones. Y modificó la Constitución, porque yo creo que lo primero que hacen es modificar la Constitución para poder seguir en el gobierno. Así lo hizo Bukele también en llegó. Nicaragua, Bukele también, sí. Lo primero que hacen es modificar la Constitución. Y es lo que no hay que hacer, ¿verdad? No hay que dejar que modifiquen la Constitución, porque modificando la Constitución ya se pueden perpetuar en el poder muchos años. Y empiezan con que van a modificar la Constitución por otras cosas y terminan haciendo eso, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, las inmunidades y los privilegios de los jefes de Estado, pues hay inmunidades y privilegios para los jefes de Estado. Las inmunidades pues son inmunidades, ¿verdad?, en su persona, puede tener medidas de seguridad y facilidades en el extranjero, puede tener inmunidad de jurisdicción, o sea que a él nunca se le puede juzgar a un presidente en otro país, salvo que sea por la vía penal, ¿verdad?, que se muevan los mecanismos de extradición y todo eso, ¿verdad? Pero si es una visita diplomática no se puede. Pero sí les voy a contar que hay muchos funcionarios en Guatemala que no viajan. No viajan porque saben que tienen órdenes de aprehensión o que eventualmente viajan a algunos países como Estados Unidos y ahí los pueden capturar, ¿verdad? Y los privilegios pues se refieren más que todo a las exenciones de impuestos en la importación de sus cosas, ¿verdad?
de su equipaje. O la valija diplomática, que uno dice valija diplomática y piensa en un maletín, y no, a veces son un montón de cajas y de maletines y cosas, ¿verdad? Entonces, de eso se Linda, trata. eso ¿Sí? de la valija cabal, yo creo que hay menciona eso en el acuerdo en la Convención de Viena, creo, sobre relaciones diplomáticas, Ah, pero sí, la mención. precisamente a la hora de hablar de valija diplomática son documentos, no es propiamente eh, cuestiones de ropa, ¿verdad? O de Sí. homenaje, que es lo que se Ah, pero ahí a pensaría, ¿verdad? veces llevan también, digamos, tal vez no ropa, sino otras cosas, ¿verdad? Sí. Y son, pues, varias cajas o maletines, ¿verdad? Pienso que ropa no es, sí, son más que todo, pues, documentos, tratados, convenios, en fin. Habría que estar ahí para saber, ¿verdad? Entonces, ya saben ustedes que los privilegios se refieren a las exenciones de impuestos. Por ejemplo, si un presidente lo invitan a una toma de posesión y lleva a su familia, pues creo que si lo invitaron solo a él, tiene que, pues, abstenerse de llevar a la familia, a la esposa, si la llevan, ¿verdad? Y ellos sí gozan de inmunidad. Y aquí hay teorías de la inmunidad. Una, creo que ya la vimos ayer, inmunidad absoluta, que es antes de la Primera Guerra Mundial, que se basaban en el principio de origen feudal y que la inmunidad era totalmente absoluta, ¿verdad? Pero después se relativiza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y entonces ya se dice, bueno, la inmunidad va a ser diferente, ¿verdad? Si el Estado actúa en sus jus imperios o está actuando en sus jus gestiones. No es lo mismo ir de turista que ir en plan oficial, ¿verdad? Por eso es que la inmunidad es relativa. Aunque todo lo que pasa en derecho internacional no está escrito en piedra, ¿verdad? Digamos, la ley dice una cosa, pero hay muchas variables en su aplicación. Y estas son algunas recomendaciones que vienen a ser reglas para los jefes de Estado, ¿verdad? Si bien tienen inmunidad y privilegios, no deben abusar de eso, de ellos, ¿verdad? No deben cometer actos indecorosos. Tienen que respetar los símbolos patrios y cumplir con los mandatos protocolarios. Respetar los horarios, sobre todo, ¿verdad? Parte del protocolo. Y el protocolo es una serie de reglas, ¿verdad? Y de comportamiento para los funcionarios. No deben cometer delitos ni llevar a cabo actos de gobierno en el país anfitrión. Deben respetar a la prensa y no expresarse por la misma con palabras ofensivas hacia el jefe de anfitrión, ¿verdad? Por ejemplo, si se les invita al cumpleaños de algún personaje, pues tienen que comportarse bien, ¿verdad? Y no salirse del marco del protocolo. Ahora, en cuanto a los ministros de Relaciones Exteriores, pues estos se conocen como vocero oficial ordinario del Estado. Fíjense bien en eso. Se les conoce como el vocero oficial ordinario del Estado y representa en sus declaraciones el sentir y pensar del Estado, ¿verdad? Y tiene que llevar a la realidad la política exterior del Estado fijada por el jefe de Estado. Debe ser claro, coordinado y conciso en sus declaraciones. Tiene que ser una persona preparada, ¿verdad? No tiene que ser cualquier hijo de vecino. Sin embargo, en los embajadores han habido gobiernos que han puesto cultoras de belleza y todo eso en la representación y pues no han acreditado la preparación para el cargo precisamente, ¿verdad? Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores debe velar por el cumplimiento de las leyes, la correcta inversión de los fondos públicos, crear las condiciones que mantengan la paz y la amistad entre los pueblos y el Estado que represente. Tiene que haber comunicación constante con los agentes diplomáticos en el exterior.
sea, un ministro de Relaciones Exteriores tiene que comunicarse constantemente con sus embajadores y con sus cónsules, pero no solo con ellos, sino con cualquier persona que vaya a realizar alguna misión del Estado en el extranjero. Tiene que haber una comunicación constante. Y también, pues, el ministro posee los mismos privilegios e inmunidades que el jefe de Estado. Y tiene derecho a ocupar un escaño en las Naciones Unidas. Luego, el despacho del ministro de Relaciones Exteriores, pues, también se rige por la Constitución Política de la República, la ley del organismo ejecutivo, la ley orgánica del servicio diplomático, que es muy importante, su reglamento, tratados y convenios y arreglos internacionales, como por ejemplo las convenciones diplomáticas, de relaciones diplomáticas y consulares, y el ente rector, como ente rector de políticas públicas en su despacho, ¿verdad? El responsable de la formulación y ejecución de las políticas. Debe ejercer autoridad y tiene competencia en la República, en las misiones diplomáticas y consulares, acreditadas ante otros estados, organismos internacionales, misiones consulares acreditadas en el extranjero. Es responsable de sus actos de conformidad con la Constitución Política, ¿verdad? En cuanto a los órganos descentralizados, pues son los diplomáticos y los consulares, ¿verdad? Y estos se rigen por esas convenciones de Viena sobre privilegios e inmunidades diplomáticos y consulares. Digamos que Guatemala, hasta que ratificó esa convención, hasta entonces surgen obligaciones para Guatemala, ¿verdad? No obstante que se ha creado en 1961. Si Guatemala la aprobó hasta el 67, pues es en el 67 que asume esas obligaciones. Ahora, aquí hay algunas definiciones aquí importantes que les pueden servir. ¿Qué o quién es un agente diplomático? Pues un agente diplomático, fíjense bien, no necesariamente es el embajador, ni es el cónsul. Hay agentes diplomáticos que van a prestar funciones especiales o específicas a otros países. Por ejemplo, un agente diplomático puede ser un agregado cultural, un agregado militar o alguien que lleve en sí una misión diferente del giro de trabajo de las embajadas, ¿verdad? Puede también ser el jefe de la misión o un miembro del personal diplomático de la misión. Es la persona encargada por el Estado acreditante de actuar como tal. Y es miembro del personal diplomático también, porque en el Ministerio de Relaciones Exteriores existe la carrera de diplomacia, diplomático, ¿verdad? Y esa carrera, pues, la ejercen, tienen derecho solo los empleados que están trabajando bajo las partidas de 011, porque ellos pues son personal, son la planta, el stock de personal del ministerio, que siempre van a estar ahí, ¿verdad? Diferentes son los que contratan por otras partidas. Pero en el caso de los diplomáticos, pues hacen carrera ahí, tienen un, ¿cómo se llama? Escalafón. Y pues los diplomáticos que nombran como embajadores de la planta ahí del ministerio u otros, ¿verdad? Que decide el presidente darles ese cargo, aunque no estén dentro de la plantilla de personal del ministerio. Pues si fueron fueron embajadores, no obstante que pierdan en otro gobierno ese trabajo, siguen teniendo la calidad de embajadores, y así se les trata, ¿verdad? Aunque ya no estén en funciones.
Y un agente diplomático, pues es una persona que representa al jefe de Estado por extensión. El agente diplomático personaliza al Estado en el extranjero. Hay misiones especiales, por ejemplo, misiones militares o culturales o económicas, o lo que sea. Entonces el presidente puede nombrar una persona de su confianza, ¿no? Y la misión diplomática, pues, que consta de varias personas, agentes diplomáticos, está el jefe de la misión, el personal administrativo y técnico, y el personal de servicio de la misión. Hay misión diplomática, es una embajada, ¿verdad? Es un consulado. Y digamos, por ejemplo, se van los embajadores o vienen los embajadores a Guatemala y traen a su familia, a su personal administrativo, su personal técnico y su personal de servicio también. Y todos ellos van a tener estatus diplomático, porque así lo dicen las convenciones, aunque sean de servicio, ¿verdad? Hasta el perrito de la casa tiene ese estatuto. Y entonces los agentes diplomáticos son los encargados de dar a conocer frente al Estado receptor, porque así se llaman, ¿verdad? El Estado que envía y el Estado que recibe se llama el Estado receptor. Dan a conocer la política exterior del país que representan, ¿verdad? Y una llamadita de atención es que no hay que confundir diplomacia con política exterior. La diplomacia es el instrumento mediante el cual se lleva a cabo la política exterior. Y la política exterior es el conjunto de decisiones de un gobierno o de un Estado frente a otros Estados y su actitud entre el concierto de naciones, ¿verdad? Bien, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. Hoy pensaba exhibirles un video, pero no me funcionó mi computadora. No sé qué tiene. Está enfermita. Está bien, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Entonces, feliz noche y nos vemos la otra semana, ¿verdad? Gracias, sí. Gracias. Feliz noche, Linda. Gracias. Feliz noche, bendiciones. Hasta pronto.